Aunque la Revolución Mexicana se conmemora oficialmente cada 20 de noviembre, hay una fecha que pocas personas recuerdan y que fue fundamental para encender la chispa del movimiento revolucionario. El 17 de noviembre de 1910. Ese día, en la ciudad de Puebla, una familia dio el primer paso. Los hermanos Aquiles, Carmen y Máximo Cerdán, fieles seguidores de Francisco I. Madero, decidieron adelantarse al llamado oficial al levantamiento armado. Su casa, convertida en centro de conspiración y refugio para insurgentes, fue atacada por las fuerzas del régimen porfirista. La resistencia fue feroz. Aquiles Cerdán murió combatiendo, mientras su hermana Carmen defendía con valentía la casa familiar. Este hecho, aunque no fue una batalla masiva, marcó el primer acto de rebeldía armada en contra del dictador Porfirio Díaz. Y con ello, el inicio simbólico de la Revolución Mexicana. Pero para entender por qué se desató esta revolución, debemos ir más atrás. Porfirio Díaz había gobernado México durante más de 30 años, en un régimen conocido como el Porfiriato. Durante su mandato, el país experimentó crecimiento económico, infraestructura moderna y atracción de inversiones extranjeras. Pero ese progreso tenía un costo muy alto. La riqueza se concentraba en unas cuantas manos. El campo estaba dominado por hacendados, las tierras eran despojadas a campesinos e indígenas, y los obreros trabajaban jornadas extenuantes con sueldos miserables. No existía libertad política. Los periodistas críticos eran censurados o exiliados, y las elecciones eran una farsa. En este contexto, surgió Francisco I. Madero, un político del norte de México, de familia adinerada, pero con ideales democráticos. En 1910 se postuló a la presidencia con el lema sufragio efectivo, no reelección, pero fue arrestado por órdenes de Díaz y enviado a prisión en San Luis Potosí. Desde el exilio en Estados Unidos, Madero redactó el histórico Plan de San Luis, en el que convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Prometía la restitución de tierras a los campesinos, elecciones libres y el fin del régimen dictatorial. Aunque el levantamiento no fue inmediato ni uniforme, empezó a prenderse la llama de la rebelión en distintas partes del país. En el norte, surgió Pancho Villa, un antiguo bandolero convertido en líder revolucionario. En el sur, Emiliano Zapata, campesino e indígena, organizó a los pueblos morelenses con el lema Tierra y Libertad. También se unieron figuras como Pascual Orozco, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Durante casi 10 años, México vivió una de las etapas más convulsas, violentas y transformadoras de su historia. La revolución pasó por diversas fases, alianzas rotas, traiciones y nuevos ideales. Etapas principales del conflicto. 1911, renuncia y exilio de Porfirio Díaz, Madero asume la presidencia. 1913, golpe de estado de Victoriano Huerta, conocido como la Decena Trágica, Madero es asesinado. 1914, derrota de Huerta por los constitucionalistas, liderados por Carranza. 1915 a 1917, enfrentamientos entre Carranza, Villa y Zapata. Obregón derrota a Villa en Celaya. 1917, se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aún vigente hoy. La Constitución de 1917 fue uno de los logros más duraderos de la Revolución. Fue pionera en establecer derechos laborales, reforma agraria, educación laica y gratuita, y soberanía nacional sobre los recursos naturales. También prohibió la reelección presidencial, una de las principales demandas desde el inicio del conflicto.
Pero más allá de las batallas y las reformas, la Revolución Mexicana fue una lucha por la dignidad del pueblo, por romper con siglos de opresión y por construir un país más justo. A pesar de las victorias, muchos ideales quedaron truncos. Zapata fue asesinado en 1919, Villa en 1923. Madero, el líder inicial, cayó víctima de sus propios errores políticos y fue traicionado. Pero sus nombres siguen vivos, no solo en los libros de historia, sino en calles, plazas, escuelas y en la memoria colectiva de México. Hoy, más de un siglo después, recordar el 17 de noviembre y a los hermanos Cerdán no es solo mirar al pasado. Es un recordatorio de que la historia la hacen las personas que se atreven a actuar, incluso cuando todo parece estar en contra. La Revolución Mexicana no fue perfecta, pero cambió el rumbo del país para siempre. Fue el inicio de una nueva etapa, con todas sus luces y sombras, en la búsqueda de justicia, democracia y libertad. Si este contenido te ayudó a conocer más sobre la Revolución Mexicana, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. ¿Te gustaría que hiciéramos un video sobre la historia de Emiliano Zapata o Pancho Villa? Déjamelo en los comentarios.